me awake and hit me with the hand of broken nails. Bienvenidos a Voces in the House. Pull my chain to watch my blood begin to boil. Hoy es martes 23 de noviembre de 2021 y quien les habla, Martín Alejandro Ortiz Quintero, sociólogo y conductor de Voces in the House, aprovechará el espacio que le brinda House New York para hacer un análisis profundo de la realidad social en Argentina. Antes de comenzar, quiero aclarar y advertir. Aclarar que me hago cargo de todo el análisis que realizaré a lo largo de este programa, así como las definiciones que iré dando, y advertir que será un programa sombrío, difícil de escuchar, pero como argentinos y argentinas, y también para nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas que nos escuchan, para nuestros hermanos y hermanas europeos y norteamericanos, algo de este análisis les va a servir porque está íntimamente relacionado con la humanidad, más allá de las fronteras. En algún momento tenemos que confrontar nuestra realidad. ¿Saben ustedes qué es la lógica del acontecimiento? El sociólogo francés Dominique Walton la define como una lógica mediante la cual actúa el periodismo. Pasa de evento a evento sin ningún tipo de juicio moral, ningún tipo de reprimenda, de castigo, de absolutamente nada. Desechan temas como saquitos usados de té. No tiene más gusto, lo tiro. No importa cuánta agua tenga la pava. Esa es la lógica del acontecimiento, pasar de un evento a otro. Pero los eventos no desaparecen, se acumulan. Tal vez desaparecen de los medios, pero se acumulan en la realidad. Ayer mataron a un Lucas cuando salía para ir al colegio. Hoy matan a un Lucas cuando vuelve de jugar a la pelota. Los medios se olvidaron del pibe que salía con su bicicleta camino al colegio, fue apuñalado y murió desangrado en los brazos de su abuela. Y los medios también se van a olvidar del pibe que venía de jugar al fútbol y fue asesinado por policías sin identificación ni justificación del operativo. Pero nosotros no nos vamos a olvidar. Porque los crímenes son los síntomas de una sociedad enferma. Enferma en el sentido biológico, médico de la palabra, es decir, que padece una enfermedad. Los síntomas aparecen de a poco, salen a la superficie de manera intermitente, avisan que algo se incuba adentro, algo nocivo, algo dañino, algo destructivo para el cuerpo. Y cuando la enfermedad sale a la superficie, puede ser una gripe común y silvestre, o puede ser un completo shutdown del sistema, la muerte. A nivel sociológico, lo mismo sucede con los crímenes. Avisan que algo en el interior de la sociedad se desintegra, se deshace. Avisan que el tejido social, aquello que une a los individuos bajo el nombre de normas de convivencia, se desintegra, se desmorona. Y en algún momento la enfermedad aparece y la crisis violenta y salvaje estalla. Los crímenes, las víctimas y los victimarios se acumulan. No desaparecen porque los medios dejan de cubrirlos. Permanecen como un puñal invisible, retorcido en el dolor de cada una de las familias que perdió un ser querido. No debemos olvidarnos de las víctimas por respeto a su memoria. No debemos olvidarnos de los victimarios por la búsqueda de la justicia. Ningún crimen debe quedar impune. Y tampoco debemos olvidarnos de los crímenes en sí, porque únicamente con conocimiento de los síntomas podemos diagnosticar la enfermedad, proponer tratamientos y en última instancia prevenir que el daño sea irreversible. El primer síntoma que traigo al análisis de hoy es la protesta social. No es un crimen, correcto, pero vamos primero a los datos y estadísticas y después, juntos, ustedes y yo, vamos a ver por qué es un asunto al cual debemos prestar particular atención. Hoy, en el día de hoy,
los movimientos sociales enfrentados al gobierno marcharon una vez más a Plaza de Mayo. Lo hicieron en contra del ajuste, en reclamo de un aumento de los planes sociales. Esta concentración que ocurrió hoy no es la última, de hecho es la primera de una serie de jornadas de lucha, según Eduardo Beliboni, que es el líder del Partido Obrero, el que convocó la marcha. Según el líder del Partido Obrero, la de hoy fue la primera de una jornada de luchas que va a recorrer lo que queda de este mes y diciembre, en reclamo del no pago de la deuda y la ruptura con el FMI. La manifestación de hoy consistió en que en primeras horas de la mañana y de la tarde, las agrupaciones se concentraron en distintos puntos cercanos al obelisco e iniciaron su marcha hacia Plaza de Mayo. La actividad interrumpió por completo la circulación del Metrobús y generó caos en el centro porteño. Ahora, no es un hecho aislado la manifestación de hoy. Les doy una estadística. En la primera mitad del año, la cantidad de piquetes registrados ascendió hasta 2.400. Esa es una nota del diario Perfil. TN levanta una estadística, de una consultora política de agosto, es decir, un mes adelante de la estadística de Perfil. Y dice que en Argentina, hasta agosto, hubieron 3.060 cortes, es decir, 14 piquetes por día en lo que va del año. Y no nos olvidemos la marcha del 17 de noviembre que convocó y organizó el mismísimo presidente de la Nación Argentina, en pleno discurso postelectoral, ir a festejar el triunfo a la Plaza de Mayo. Triunfo discursivo. Los números en la aplicación propia del gobierno dicen otra cosa. Ahora, ¿por qué traigo los piquetes a esta discusión? Bueno, por dos razones sencillas. La primera razón es creer que el piquete es la única manera de visibilizar un conflicto en la era digital. Habla de un síntoma, de un pedazo de la sociedad que no logra integrarse a los tiempos que corren. Es decir, una comunidad de ciudadanos y ciudadanas argentinos como nosotros, como yo, como vos, que no conocen, que no comprenden, que no tienen las herramientas para acceder a este momento de la era digital, como estamos ahora todos conectados, escuchando a través de House Radios el análisis que hace un sociólogo de la información. ¿Sí? Estamos hablando de una comunidad de argentinos y argentinas que no accede a la era digital y que por ende no puede visibilizar los conflictos con las armas de este mundo, con las armas de la era digital. ¿Es acaso eso imposible? Para nada, en absoluto. Les cuento una anécdota breve. El movimiento Ni Una Menos, ¿sí? Un movimiento que no pedía por una ruptura con el FMI, por aumento de los planes sociales, no, un movimiento que pedía visibilizar y concientizar a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del territorio argentino de la cantidad brutal de femicidios que ocurrían en el país, de mujeres que las mataban solamente por ser mujeres. El movimiento Ni Una Menos surge de un hashtag en Twitter. Hoy en día en Argentina tenemos un Ministerio de la Diversidad y de la Mujer, tenemos leyes de paridad de género, tenemos conciencia de lo que es un femicidio o feminicidio, y todo porque un equipo de mujeres, un equipo de personas, de periodistas, se puso a trabajar para visibilizar en la era digital un conflicto de la realidad presencial y visibilizarlo con las herramientas de la era digital. ¿Acaso las mujeres no podrían haber salido a cortar todas las calles todo el tiempo? Claro que podrían haberlo hecho. Y estaban en todo su derecho, pero eligieron no hacerlo, eligieron ir por la vía de la era digital, porque tenían ese acceso. Claro, detrás de este hashtag, de este movimiento, hubo un equipo de personas que trabajó día y noche
para que esto se viralice e impacte en la sociedad y en la política. Ahora, les pregunto, para que se lo contesten ustedes en sus casas o que nos contesten a nosotros escribiéndonos a la radio. ¿Acaso no hay un equipo de personas que trabaja día y noche para movilizar personas sin recursos a cortar el tránsito 14 veces por día? Entonces, esto nos da pie a la segunda razón. A la hora de cortar el tránsito, supongamos que visibilizamos el conflicto de esa manera, a la hora de cortar el tránsito, se perjudica de manera directa a todos y cada uno de los trabajadores y las trabajadoras que realizan sus labores en el centro porteño, en la capital federal. Desde el empleado de un kiosco hasta la CEO de un banco. ¿Sí? Pero no solo trabajadores, laburantes, que con la inflación y con la cuarentena y con la pandemia necesitan más que nunca trabajar todos los días para llegar con el mango a fin de mes. También afecta directamente a las personas con urgencias, como una hija que tiene que llevar a su madre a una consulta con el médico o un padre que tiene que ir a buscar a sus hijos porque son sus días de custodia. Cortar el tránsito, citar una ciudad entera, parece más una extorsión que un reclamo, al menos a mi entender. Y como mencioné al principio, me hago cargo. Y es importante tener esto en cuenta. ¿Saben por qué? Porque ¿cuánto falta para que una persona se canse y, como en Estados Unidos, decida pasar con su camioneta por encima de un piquete? Y si lo hace uno, ¿por qué no dos? Y si se envalentonan muchos y deciden enfrentar a los piqueteros con sus mismas reglas, no estamos en este momento diciendo qué es lo que hay que hacer en absoluto. Repudiamos todo tipo de violencia, justamente por eso tomamos esta hora que nos brinda House New York para hablar de la realidad argentina, para evitar, para, como dijimos al principio de nuestra editorial, prevenir que el daño sea irreversible. Pero justamente por eso hay que tener en cuenta que la cantidad de piquetes, 14 piquetes por día, es una mecha que espera ser encendida. Y todos y cada una de nosotros sabemos qué hay al final de una mecha. Ahora, para ejemplificar esto último, presento el segundo síntoma. La defensa armada de la sociedad civil. Y estoy leyendo los mensajes que me mandan, definamos violencia, me mandan por acá. Vamos a llegar, les prometo que vamos a llegar a todos esos. ¿Sí? Vamos a llegar a todos esos asuntos. Pero vamos a ejemplificar primero el tema de la mecha con el segundo síntoma, que es la defensa armada de la sociedad civil. ¿Defensa armada de la sociedad civil? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, estoy seguro. Miren lo que pasó, escuchen por favor lo que sucedió en el Bolsón con el conflicto mapuche. Más allá de que con Gonzalo Mastoy, nuestro corresponsal 2.0 en un noticiero, cubrimos a fondo las amenazas que le hicieron los mapuches en el sur de Chile al gobierno, utilizando la estética y la dinámica de ISIS, encapuchados, disparando al aire. Escuchen, por favor, lo que pasó con el conflicto mapuche en el Bolsón, que poco a poco tenemos que dejar de decirles mapuches y empezar a llamarlos por lo que son. ¿Sí? En el Bolsón, en la noche del domingo del 21 de noviembre, el titular del diario losandes.com.ar dice: una agrupación de gauchos arremetió a caballo contra manifestantes defensores de mapuches. Mapuches, defensores de mapuches, vecinos que abogan por los derechos de los mapuches, se congregaron en el centro de la ciudad del Bolsón e iniciaron una serie de reclamos motorizados por el asesinato de un joven durante un intento de desalojo de una presunta comunidad mapuche en Cuesta del Ternero,
El desalojo fue llevado a cabo por personas armadas. Ese es otro caso, el cual no vamos a hablar. ¿Por qué? Porque un grupo armado desalojó a los mapuches que tomaban las tierras y una persona murió en el enfrentamiento. Ahora, como no hay información clara de eso, al día de hoy, al momento, al menos al momento en el cual nos pusimos a preparar este análisis, no había información clara, ni oficial ni extraoficial, no lo vamos a tratar. Vamos a tratar lo que sucedió. Que las personas que se movilizaron por esto fueron al centro del Bolsón, rompieron vidrieras, incendiaron inmuebles y cortaron la calle. Según detalla Infobae, como podrán notar, me estoy alimentando de todas las fuentes que existen para que vean que no es algo que surge, no son los delirios de un sociólogo, ¿sí? Es información de la realidad que uno junta en forma de datos e interpreta en forma de análisis. Según detalla Infobae, un camión de bomberos que había sido apostado en el lugar para sofocar los incendios provocados por los manifestantes, también fue atacado por los manifestantes, a piedrazos. También atacaron turistas. ¿Qué es lo que sucedió? En simultáneo, cerca del lugar de los disturbios, un grupo de jinetes vestidos como gauchos participaba de una celebración cuando recibieron el aviso de los incidentes en el Bolsón. Y al grito de ¡Viva la Patria! Fueron al epicentro del conflicto y liberaron las arterias céntricas donde los encapuchados provocaban incendios y atacaban locales comerciales. No íbamos a permitir que dañen todo, locales comerciales y espacios públicos que disfrutamos los que vivimos acá y los turistas. Por eso intervenimos, argumentaron los pobladores que detuvieron el vandalismo. Ayer con Gonzalo Mastoy hicimos un programa donde analizamos a fondo el caso de Kyle Rittenhouse, un joven de 17 años que fue armado a una manifestación, mató a 2 manifestantes e hirió a 1. Y nos horrorizamos porque hay armas de por medio, ¿no? Ahora, ¿qué más yanqui que un rifle semiautomático y qué más argentino que un gaucho a caballo? ¿A cuánto estamos de que en lugar de gauchos sean civiles armados y organizados? ¿Y ahí quién los detiene? ¿La policía? ¿La misma policía que se ausentó por completo cuando los mapuches rompían el centro del Bolsón? ¿O la policía que le tiró gases lacrimógenos a los vecinos de La Matanza cuando salieron a pedir justicia por el cruel crimen del kiosquero? ¿O fue la policía que mató de un balazo en la cabeza a Lucas González? ¿Esa policía va a ir a detener a los civiles armados? Pero retrocedamos un poquitito. ¿Se acuerdan de la mecha que les mencionaba anteriormente? Escuchen esto. Uno de los gauchos que intervino dio declaraciones radiales. Este gaucho dijo que ellos estaban participando de las prácticas y que no tenían intención de ir al centro a meterse con los mapuches, pero que uno de los muchachos que estaba con ellos, otro gaucho, para volver a su casa tuvo que pasar por donde estaban los mapuches y los mapuches le cortaron con un cuchillo al caballo. Un caballo que utiliza para las jineteadas, para la exposición. El hombre que declara, el gaucho, dice, no intentábamos intervenir, pero cuando el chico volvió y nos dijo que le habían cortado el caballo, recién ahí salimos. Aprovechamos y nos sacamos las ganas de poder correrlos, porque uno está cansado de estas cosas. Nos sacamos las ganas de poder correrlos, porque uno está cansado de estas cosas. Ganas de correr mapuches. ¿Estamos? Le cortaron el caballo a uno de los suyos y se sacaron las ganas. Cuando uno habla de mecha, no es nada más una metáfora atractiva para el oído, ¿sí? ¿El síntoma cuál es? El cansancio del gaucho, el enojo del civil, que aparece de a poco, en pequeñas dosis, pero aparece, y que nada lo detiene. Ahora, ¿quieren hablar de personas que nadie detiene? Vamos a incluir en este análisis el desenfreno vehicular, el salvajismo a la hora de conducir. El 19 de noviembre, en el acceso oeste, kilómetro 16, a la altura de Aedo, un automovilista se metió de contramano a 130 kilómetros por hora.
Un conductor lo ve y logra esquivarlo, pero el que viene atrás no lo ve. Colisión frontal, murieron los dos. El inconsciente que venía de contramano a 130 y el pobre inocente que venía haciendo lo suyo en su carril. Ahora, que quede bien claro esto. Se mató el que iba de contramano y el que iba bien. Hubo alguien ahí que pagó los pecados de otro. El domingo 21 de noviembre, 2 días más adelante, en Mar del Plata, sobre la avenida Antártida Argentina, el 9900, esto lo saco de página 12, un hombre dejó manejar a su hija de 9 años. El auto chocó contra las rocas en la ciudad balnearia y la menor sufrió fractura de fémur. En el auto estaba también su hermano de 12, que sufrió politraumatismos. Y más, también este fin de semana, Ignacio Diente Aróstegui, famoso por el meme, si nos matamos, nos matamos, fue manejando a toda velocidad por las calles de Mar del Plata, alcoholizado hasta la manija, y terminó chocando con su auto en la curva de Varese. ¿Por qué si nos matamos, nos matamos? Porque su amigo lo iba filmando y él diciendo, si nos matamos, nos matamos. Acelerando a toda velocidad, zigzagueando en las curvas, mientras gritaba y asomaba la cabeza por el vidrio del auto. En sus redes sociales, el Diente publicaba fotos de autos en picadas y de autódromos. Y no hay que olvidarse, porque esto sucedió ahora y no quiero caer en lógica del acontecimiento. Quiero mostrar cómo esto se acumula. El 4 de agosto no nos olvidemos cuando Tomás Mazzini, un abogado de 37 años, arrolló con su camioneta Jeep Renegade a Julián Gustavo Jiménez, un piloto de avión de 28, por una discusión de tránsito. Lo pasó por arriba y lo mató. Mazzini se escapó de la escena, estuvo más de 100 días prófugo. Jiménez, antes de morir, le dijo a sus padres que los amaba y que lo perdonen. No nos olvidemos tampoco que en diciembre del 2020, un pibe de 24 años con un Golf GTI, un auto que tiene 230 caballos de fuerza, que llega de 0 a 100 en 6 segundos, pasó en rojo en el barrio de Flores por la avenida Directorio y mató a Isaac, un nene de 4 años. El conductor se dio a la fuga, obviamente, porque son todos machos hasta que vuela la cucaracha. Y se entregó al titular del vehículo, el padre. Se hizo responsable y aprovechó esa cobertura mediática, aprovechó la lógica del acontecimiento de los medios tradicionales de comunicación para que su hijo se fugue y permanezca fugado un montón de tiempo. Ahora, estar al volante de una estructura metálica de 1000 kilos a 100 kilómetros por hora es exactamente igual que disparar un arma a una multitud. Tarde o temprano alguien va a salir herido, a alguien le vas a pegar. En el peor de los casos, alguien va a morir. Ahora, 130 kilómetros por hora de contramano, borrachos a toda velocidad en Mar del Plata, filmándose, inconscientes que dejan manejar a nenas de 9 años, enfermos de ira que atropellan personas en moto a propósito por una discusión, jóvenes que se creen que los 240 caballos lo tenés que usar todo el tiempo en todos lados, incluso si eso significa matar a un nene de 4 años. ¿Les parece duro esto que estoy diciendo? Bueno, imagínense a la madre, cuando se despierta en el hospital y le cuentan que su hijo murió por nada, porque un pibe de 24 años quería ir más rápido en pleno Flores. Hay conductores que creen que el metro de calle que ganan se lo recompensa con un metro de cielo, que creen que hay hombres y mujeres que admiran sus destrezas en la calle. Ahora, no son destrezas ni nadie te admira, ¿eh? Sos un pobre infeliz que crees que lo que pasa en las películas es de verdad. Sos un pobre infeliz que no tenés la menor idea del entrenamiento que se necesita para manejar rápido y bien. Sos un pobre infeliz que te crees que mientras más rápido vas con el auto, mejor te va en la vida. Y el problema con ustedes, pobres infelices, es que nunca se la ponen solos. Siempre arrastran inocentes hacia su miseria personal. El auto es para ir de un lado a otro, nada más. Nadie te mira y nadie te aplaude. Estás vos solo en un cuarto cerrado. El síntoma en estos casos es duro de asimilar. Es el total y absoluto desprecio por la vida humana. La propia y la ajena. La propia porque no te importa morir. La ajena porque no te importa matar. Esto nos trae al último de los síntomas.
La violencia sin objetivo, la violencia por violencia. Este domingo a la noche atacaron a balazos una parrilla de Rosario y una casa de comida rápida. Hubo un mozo herido y otras 2 personas con lesiones leves. Los testigos de los hechos coinciden en que las 2 balaceras fueron perpetradas por hombres a bordo de motocicletas. Las sospechas apuntan a que la intención sería amedrentar a sus dueños para que les paguen a estos delincuentes para evitar que los ataques sean aún más violentos. El establecimiento El Establo, en Rosario, en la avenida Pellegrini al 1700, un mozo resultó herido de bala, mientras que en el carrito Jorgito Juniors, en la calle 27 de febrero, 2 personas fueron atendidas en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. Ambas balaceras ocurrieron casi en simultáneo, casi al mismo tiempo. Este nivel de organización, en lo que podríamos denominar un atentado, no terrorista, pero un atentado, genera la sospecha de que detrás de estos hechos violentos está Ariel Cantero, el líder de los monos, que se encuentra preso en el penal de Marcos Paz. Bien, el lunes por la noche, grabado por cámaras de seguridad, hay un grupo de 9 personas que lanza bombas Molotov contra el acceso principal del edificio del Grupo Clarín, en el barrio porteño de Barracas. La filmación es clarísima. Se ve a las personas prendiendo las Molotov, tirándolas y escapándose. ¿Y acá de qué síntoma hablamos? De ninguno. Acá ya estamos enfermos. ¿Enfermos de qué? Bueno, el diagnóstico se los voy a dar en unos minutos. Pero primero quiero recapitular y quiero darles un dato preocupante. Todo esto que les conté hasta recién, todo, el accidente fatal causado por un conductor imprudente a 130 de contramano. El pobre infeliz que manejaba borracho por Mar del Plata, orgulloso de querer matarse. El inconsciente que le da el volante a su hija de 9 años, con el hijo de 12 atrás. El doble drive-by en Rosario. Los molotovs en Clarín. Los gauchos que corrieron a los mapuches que destrozaban el centro del Bolsón. Todo eso sucedió el fin de semana pasado. Así es, en el transcurso de 3 días, nada más. ¿Cuál es la enfermedad? Me preguntan. Bueno, acá un mensaje se nos adelanta. La enfermedad es el estado ausente. Es un estado que no asume su competencia característica. Es un estado que no hace valer la única característica que lo diferencia del resto de las instituciones políticas y civiles. Un estado que teme ejercer el monopolio de la violencia legítima. Está bien, violencia legítima no es gatillo fácil. Violencia legítima no es represión, tampoco es opresión. A no confundir ni otorgar valor moral, a un término que es estrictamente conceptual. Max Weber lo utiliza en el año 1920, cuando define al Estado, y define al Estado como una comunidad de hombres y mujeres podríamos agregar, que toman para sí el control de un territorio sobre el cual ejercen el monopolio de la violencia legítima. La violencia legítima, para Max Weber, es la fuerza necesaria y legal para asegurar la convivencia pacífica dentro del territorio del Estado. En otras palabras, para hacer que se cumplan las leyes. Una persona pudo subir al acceso oeste de contramano y manejar casi 30 kilómetros a 130 kilómetros por hora. Porque no había ninguna fuerza municipal, provincial ni federal para asegurarse que eso no suceda.
¿Saben por qué un grupo armado puede tomar tierras y destrozar un centro turístico cuando y cómo les plazca? Porque no actúa ninguna fuerza municipal, provincial ni federal para que eso no suceda. ¿Saben por qué un narco puede, desde la cárcel, mandar sicarios a balear restaurantes? Sí, están en lo correcto, porque no hay una fuerza municipal, provincial ni federal para asegurarse que eso no suceda. Sin embargo, en todos esos casos, alguien actuó. ¿Quién? La sociedad civil. ¿Y cuál es el problema de que la sociedad civil actúe por su cuenta? Bueno, porque tarde o temprano, los civiles también rompemos las reglas, ¿no? Voy a pasar a los mensajes que nos están enviando, que son muchos, muchísimos, con muchas reflexiones interesantes. Y vamos a empezar a debatir. Quiero debatir con ustedes, audiencia, a través de los mensajes, para poder comprender un poco más qué es esto que nos pasa, ¿no? Y siempre a modo de levantar la cabeza, ¿no? Y ver lo que pasa a nuestro alrededor, porque, como mencionamos al principio, los hechos se van acumulando, ¿no? Cuando hablamos del caso de Kyle Rittenhouse, por ejemplo, ¿no? Este muchacho fue armado a una manifestación, disparó a dos manifestantes que, según un jurado de sus pares, lo fueron a atacar, entonces él actuó en defensa propia, y hirió a un tercero que le apuntó con un arma en la cabeza. Y cada vez que uno cuenta eso en Argentina, el país donde yo vivo, ¿sí? Cada vez que uno cuenta eso dicen, no, mirá, salió a cazar. No, mirá, como decía el fiscal, turista del caos. Tal vez fue una persona que no le gustaba que rompan monumentos y que rompan vidrieras cuando manifiestan. No lo estoy justificando. La violencia para mí no hay que usarla en ningún momento, pero no, para ser honesto, o sea, por honestidad intelectual, hay que comprender que es violencia también romper una vidriera, prender fuego un camión de bomberos, ¿no? Es violencia cortar un caballo con un cuchillo. ¿Por qué? Porque pasa por donde estás vos. Es violencia tomar una tierra que no te pertenece. Podemos debatir por horas si estuvo bien o mal vendida esa tierra, si los grupos hegemónicos y las corporaciones multinacionales se apoderaron de la Patagonia. Podemos debatirlo por horas y cuando quieran damos ese debate. Pero si cada vez que vemos algo que no nos gusta recurrimos a la violencia, ¿con qué vara vamos a medir a una persona que un día armada va a un piquete y dispara? ¿Qué le vamos a decir? Hace no mucho tiempo, una persona murió en una ambulancia, en un peaje, porque estaba cortado el acceso a la bajada de autopista. ¿Para qué? ¿No? Pero vamos un poco a los mensajes y después continuamos. Acá me mandan, no hubo circulación libre en todo el año. Bueno, las estadísticas del 2020 son peores. Yo quise hablar del 2021 porque es el año en el que estamos, ¿no? Y que en mitad de año, ¿no? O sea, que a mitad de año, que hasta agosto, ¿no? Porque ahora estamos en noviembre, pero que hasta mitad de año haya habido 14 piquetes en el año, en mitad de año, y con un gobierno, porque esto hay que aclararlo, aunque no estamos hablando de política, estamos hablando de sociedad, con un gobierno que tiene una tendencia a favorecer a los movimientos sociales. De hecho, este gobierno le dio a los movimientos sociales personería jurídica, es decir, están a la altura de un sindicato, ¿sí? Por una normativa del gobierno nacional, estas personas que cortan calles 14 veces por día tienen el mismo estatus jurídico que un sindicato de trabajadores, ¿sí? Que día tras día van a trabajar y hacen el trabajo que tienen que hacer para recibir un sueldo. Otro mensaje que nos mandan es: un conductor inconsciente es un arma cargada, no son accidentes, son delitos, y los conductores son delincuentes. Bueno, yo comparto 100% esa postura, ¿eh?
Sin embargo, en Argentina la ley dice que son accidentes de tránsito. En estos últimos tiempos estuvo cambiando un poco y fueron bastante severos con muchos de los sucesos, pero sigue siendo un accidente de tránsito. ¿Sí? Y cuando nos mandan y nos dicen un conductor inconsciente es un arma cargada, es peor que un arma cargada, porque el arma cargada sola no te mata. Alguien la tiene que disparar. A ver, las armas no matan gente, la gente mata gente. ¿Y por qué es necesario hablar de esto? ¿Y por qué es necesario hablar de esta desintegración del tejido social, este desmoronamiento de las normas de convivencia? Porque hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia no muy lejana, en Gran Bretaña, en el 1800, Thomas Hobbes, uno de los primeros filósofos políticos de la historia, escribe un libro que se llama El Leviatán, donde él se pone a pensar en cómo habría que controlar, entre comillas, a la sociedad. Y lo que dice Thomas Hobbes, hay una frase, la verdad que muy directa, donde Hobbes dice, el ser humano vive en estado de naturaleza. En estado de naturaleza sobrevive el más fuerte. Y el ser humano, ¿sí? El hombre es lobo del hombre. El hombre es lobo del hombre. Para Thomas Hobbes, las leyes existen porque sin leyes nos matamos los unos a los otros. Entonces, cuando uno dice un conductor inconsciente es un arma cargada, no, es peor. Un conductor inconsciente es un sádico con un arma cargada. Porque ustedes tienen que ver el video de este diente, cómo va manejando a toda velocidad, se filma cometiendo el delito, se filma borracho a toda velocidad y se enorgullece decir si nos matamos, nos matamos. Y termina chocando contra unas plantas que habían en la avenida. Ahora vos que nos estás escuchando desde tu casa, que estás sentado a la mesa con tu familia, que estás en el sillón, llegaste del laburo, pusiste Voces in the House porque te gusta nuestra dinámica, y mirás a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa, a tu esposo, a tu perro, ¿no? Y pensás, ¿y si estaba caminando yo por ahí? ¿Y si mi nene estaba buscando una pelota en ese momento? ¿Y si mi perro estaba oliendo para hacer pis? Y este pobre infeliz, borracho, zigzagueando por Mar del Plata, me lo llevaba puesto, como a Isaac le pasó con la madre cruzando, en Flores, en diciembre del año pasado. Porque ese es el problema. Hay un gran problema que hay con los vendedores de seguros, ¿no? Que no pueden vender un seguro, ¿saben por qué? Porque ¿cuál es el problema? Los vendedores de seguro te dicen que la gente siempre cree que nunca le va a pasar nada, que por eso no compran el seguro. No, a mí no me va a pasar. No compro el seguro porque a mí no me va a pasar. Cuando un inconsciente tiene un arma cargada, las balas están por todos lados. ¿Sí? Entonces, sigamos con los mensajes. Hay organizaciones que digitan los cortes y ganan con eso sin importar lo que le ocurre al otro. Sí, claro, claro que sí. Bueno, justamente, si ustedes, hay algo que es, si uno esto se lo cuenta a un extranjero de cualquier parte del mundo, no le va a encontrar sentido a esto, ¿no? Que saben qué es. En Argentina, nosotros tenemos cronogramas de cortes. Sí, sí. Los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, como de la ciudad, donde se realizan los cortes, cierran voluntariamente las calles. Ellos cortan las calles y ponen a la policía, escuchen esto, ponen a la policía a asegurarse, ¿sí?, que el piquete, que el corte se dé con normalidad, que nadie atravese el corte. Entonces, cuando ustedes ven a la policía en un piquete, no están sacando a los piqueteros del centro de la calle, no, les están impidiendo a ustedes que transiten por esa vía pública que también les pertenece, que también me pertenece.
Pero ¿qué pasa? Tengo que organizar mis horarios de trabajo, porque cuando hay una manifestación, voy a llegar tarde. Entonces esos días tengo que organizarlos de otra manera. Y la gente que tiene un negocio, y las personas que tuvieron el negocio de ropa cerrado durante toda la pandemia, toda la cuarentena cerrado el negocio de ropa, y ahora lo abren. Y nadie camina por el centro porteño porque están cortadas todas las calles. Nadie va al centro porteño porque, además de la debacle económica, no se puede transitar. ¿Y esa gente qué hace? Esos argentinos que trabajan, ¿no? Acá me mandan, los protegen. Sí, sin duda. A ver, no acceden o buscan. Acá tenemos un montón de preguntas, ¿sí? A partir de ahora nos vamos a dedicar a ustedes, audiencia, porque la verdad que yo quiero. eh, es una gran motivación tenerlos escuchando para mí, para poder interactuar con ustedes y compartir esto, ¿no? Argentinos y extranjeros. Somos todos seres humanos que nos preocupamos. A mí me duele tanto lo que pasa en Venezuela, como lo que pasa en Argentina, como lo que pasa en El Salvador, como lo que pasa en Nicaragua, como lo que pasa en Chile. ¿Sí? Porque más que argentino soy ser humano. Entonces, no acceden, por el no acceden me imagino que tiene que ver con el si no acceden a la era digital o si buscan caos. No, yo sinceramente creo, yo creo que no acceden, y acá, perdón, pero te voy a dividir la pregunta en dos. Yo creo que la gente que manifiesta, la gente que movilizan para cortar las calles, yo creo que esa gente no accede a las herramientas, no tiene los recursos para acceder a las herramientas. Creo que la gente que los moviliza sí tiene los recursos y sí buscan caos. ¿No escucharon ustedes a Emilio Pérsico, líder de un movimiento piquetero que integra el gobierno nacional, integra el gabinete nacional, donde él dijo que quiere llenar la política de pobres? Él quiere llenar la política de pobres porque no le gusta la democracia de la alternancia. Esto de alternar gobierno, viste, cada vez que la gente vota, a él no le gusta. Entonces él quiere llenar la política de pobres. Es decir, en vez de darle a los pobres herramientas para que accedan a la era digital, salgan de la pobreza y asciendan socialmente y dejen de vivir de la dádiva del Estado y dejen de ser arrastrados a cortar una calle y a ganarse injustamente el desprecio del resto de los ciudadanos, no. Ellos quieren mantener los pobres y llevar los pobres al gobierno. Otra pregunta que me hacen es, definamos violencia. Porque el piquete es violencia, no es protesta. Bueno, la violencia es el uso de la fuerza bruta, básicamente, ¿no? Ahora, tenemos dos tipos de violencia. La violencia legítima, como hablamos al final del análisis, que tiene que ver con cómo el Estado utiliza sus recursos para asegurar que se cumplan las leyes. Ahora en un ratito vamos a hablar de, para cerrar, ¿no?, de la diferencia entre cumplir la ley y buscar justicia, ¿no? Filosófica pero fundamental, la diferencia. Y después tenemos una violencia que tiene que ver, una violencia imprudente, ¿no? En inglés se le dice reckless, ¿no? Cuando uno le dan, en Estados Unidos, de hecho, uno de los cargos que tenía Kyle Rittenhouse era reckless endangerment, es decir, poner en peligro la vida de las personas de manera imprudente, es decir, no conectar con lo que le pasa a la gente de alrededor. El piquete dejó de ser, a mi entender, una forma de civilización y se volvió una forma de extorsión. La pregunta es, ¿a quién extorsionan? ¿Si a la sociedad o al gobierno? Ahora, si extorsionan a la sociedad, van por mal camino, porque la sociedad no te va a dar nada. De hecho, se va a sacar las ganas de correrte, como dijeron estos gauchos. Y el gobierno, extorsionar al gobierno mediante los piquetes, genera un descontento de la sociedad. ¿No? No es un arma de doble filo, es algo que es como usar una cuchara para cortar un bife, ¿no? Bueno, acá me ponen la enfermedad, la ausencia del Estado. Se nos adelantaron, pero sí. Acá me hacen una pregunta que es muy interesante, que dice, también hay que hacerse la pregunta de si hacer un reclamo de derechos a los besos y abrazos alguna vez te van a tomar en serio.
Está muy bien la pregunta, me parece excelente, porque tampoco hay que ser utópico y creer que con el diálogo y con el consenso uno llega, ¿no? Me cumplieron las demandas. No estamos de acuerdo. Tiene que haber un tipo de presión. Pero yo les explico rápidamente cómo funciona esta teoría. Rápidamente, en 2 minutos voy a tratar de explicarles cómo funcionan los partidos políticos. De un libro que escribió Giovanni Sartori en el año 1970 y pico, 72 creo que fue, que es Sistema de Partidos y Sistema de Partidos. ¿Sí? Giovanni Sartori lo que plantea es esto: la sociedad tiene demandas. ¿Sí? Hay un grupo de personas con etiqueta oficial, es decir, legales, que deciden juntarse, ¿sí? Para tomar esas demandas, acceder al poder y desde el poder cumplirlas. Eso es un partido político. ¿Sí? Bien. Los besos y abrazos que me plantean en esta pregunta, que está muy bien, es buenísima la pregunta, tienen que ver con la sociedad tiene que hacer demandas a los partidos políticos. Y los partidos políticos tienen que presionar, y Sartori usa la palabra presión, presionar en el ámbito que actúan los partidos políticos, que ¿cuál es? El Congreso, el Senado. También que el Senado son representantes provinciales, pero siguen siendo de partidos políticos. Entonces, la sociedad no puede extorsionarse a sí misma. ¿Sí? La sociedad no puede perjudicarse a sí misma, ¿no? Para cumplir un reclamo propio. La sociedad tiene que ir y protestarle al partido político, para que el partido político tome la demanda y la lleve al Congreso y en el Congreso presione con su influencia. Y ahí Sartori dice que los partidos políticos tienen 2 características. Tienen el poder de chantaje, es decir, dentro del Congreso tienen la posibilidad de aprobar o no aprobar una ley en función del tamaño que tengan, y tienen la capacidad del poder, de acceder al poder, es decir, llegar al poder para cumplir esas demandas que los llevó al poder en primer lugar. Entonces yo comparto 100% cuando nos dicen no hay que, si protestás con besos y abrazos no te toman en serio. Comparto 100%. Pero la protesta hay que hacérselos a los que son capaces de responder, que son el gobierno. ¿Por qué cortan el Metrobús? Por ejemplo. Yo entiendo que se junten en la Plaza de Mayo, está la Casa Rosada, perfecto, o en la Plaza del Congreso, está el Congreso. ¿Por qué cortan el Metrobús en plena avenida 9 de Julio? ¿Quién se perjudica por no poder usar el Metrobús? ¿El presidente de la Nación? ¿Mauricio Macri? ¿Kicillof? ¿Vidal? Ellos andan en helicóptero, ellos tienen choferes. Ellos no se preocupan por el Metrobús. Ellos no saben cuánto sale un pasaje de colectivo. Entonces, ¿hay que ir a protestar al Metrobús? ¿Al centro porteño donde la gente va a trabajar? ¿O hay que protestar en la Plaza de Mayo o en tribunales o en el Congreso donde están los representantes del pueblo? Que ustedes eligieron. Ustedes que van a protestar los eligieron. Yo que no voy a protestar también elegí. Entonces, hay que contextualizar, hay que poner todo en su lugar. ¿Dónde se presiona? En el Congreso. Porque el Congreso es el marco democrático donde la presión toma forma de discurso. El discurso toma forma de persuasión y la persuasión se lleva a cabo para que en la negociación se aprueben leyes. Leyes que tengan el espíritu de la sociedad, que la sociedad proponga con sus demandas. Ahí tiene que estar la presión. En Congreso discutan todo lo que quieran. En el Senado debatan hasta que les sangren las muelas. Pero en la calle es para los ciudadanos. La calle es para la ciudadanía, para la sociedad civil. ¿Sí? Si quieren conseguir algo entorpeciendo el tránsito, lo que tendrían que hacer es bloquear las puertas del Congreso y de la Casa Rosada con los funcionarios adentro. Bueno, no las calles porque transitan laburante. Bueno, yo no dije con la gente adentro. Sí, aclaro que esto es lo que manda una oyente. Aclaro porque después me dicen, vos sos un... No, en absoluto. Acá no hay ningún tipo de discurso de odio. Acá hay un análisis profundo, casi milimétrico de todo lo que pasa. Y al mismo tiempo preventivo. ¿Sí? ¿Por qué es preferible ir al médico a hacerte el chequeo que ir a la guardia ya cuando la enfermedad te agobia?
Porque en la guardia, ¿qué te pasa? Tenés que esperar un montón de tiempo, tenés que esperar a que atiendan a los que están igual de enfermos que vos, te podés agarrar otra cosa, y encima la persona que te atiende atendió a 240 antes que vos y no te va a dar la misma atención que te da una persona que te está atendiendo en su consultorio tranquilo o tranquila con aire acondicionado. ¿Sí? Acá me mandan otra. Me dicen, yo ciudadano, ¿puedo ir y enviar algo al Congreso? Digo, sí, claro, claro. Hay varios mecanismos. Qué buena pregunta. Vamos a pensar en eso. ¿El ciudadano puede enviar algo al Congreso? Sí, claro, hay varios mecanismos para proponer leyes. Hay que juntar cierta cantidad de firmas y hay que ponerlas, ¿sí? Y eso vos lo llevás y se trata o no se trata. Pero sí, claro, se puede proponer leyes desde la ciudadanía, ¿sí? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ahora bien, eh, hay un par de preguntas más, pero estamos llegando al final del programa, nos quedan 6 minutos. Manden si tienen alguna que no puedan dejar pasar, porque me gustaría hacer una breve reflexión sobre la diferencia, ¿no?, entre esto que tiene que ver con cumplir la ley y buscar justicia. ¿Por qué es importante que el Estado ejerza el monopolio de la violencia legítima? ¿Por qué es importante que lo haga? Bueno, principalmente por la misma razón por la cual si una televisión no prende, no sirve. Una televisión que no prende es un cuadro. ¿Sí? Un Estado que no ejerce el monopolio de la violencia legítima no es un Estado, es otra cosa. Es una ONG. ¿Sí? Entonces, primero lo tiene que hacer para revalorizar su valor de Estado, para que le respeten la autoridad que tiene el Estado. Y no está mal, no es una mala palabra autoridad. Está bien que haya alguien que haga cumplir las leyes. ¿Saben por qué? Porque cumplir la ley significa prevenir una desgracia, prevenir un crimen, una fatalidad. Buscar justicia es encontrar consuelo en algo después de que te arrebataron un ser querido. Si los policías que mataron a Lucas González hubiesen estado cumpliendo la ley, hoy no habría una madre buscando justicia por la muerte de su hijo. Si el pibe de 24 años hubiese cumplido con la ley de respetar el semáforo en rojo, o hubiese habido en ese lugar un agente de tránsito que lo paró a mi papá yendo al trabajo un día a las 9:30 de la mañana y le hicieron un test de alcoholemia, a las 9 de la mañana, mi papá que estaba yendo a laburar, si ahí hubiese habido un agente de tránsito, tal vez no hubiese pasado en rojo. Si hubiese habido un agente de tránsito en la subida al acceso oeste, no hubiese subido un inconsciente a 130 kilómetros por hora. Y hoy no habría otra persona buscando justicia, porque se hubiese cumplido la ley. Y acá me mandan una última, me mandaron varias, pero voy a tomar esta como última, que dice, ¿qué riesgo estamos corriendo argentinos versus argentinos? Ese es el riesgo que estamos corriendo. Ese es el fondo de esta cuenta. Esa es la enfermedad que nos agobia. ¿Sí? El argentino versus argentino. Porque a fin de cuenta, el piquetero es tan argentino como el que está cansado y como el que se quiere sacar las ganas de correrlo. ¿Sí? Es tan argentino el imbécil que se filmaba borracho con el doble del permitido de alcohol en sangre en Mar del Plata. Es tan argentino esa persona, ¿sí?, como quien les habla. Es tan argentino el inconsciente que le da el volante a su hija de 9 años, que es su hija de 9 años. Ahora, no confundamos ser argentino con ser inocente. Y no confundamos demandar violencia legítima del Estado con ser culpable, represor y todas esas cosas que quedaron de los 70. El Estado tiene que hacerse valer. Para eso está el Estado. No está para adornar el país. No está para decir, bueno, hagan que yo los contengo. No tiene que contener, tiene que prevenir.
tiene que ejecutar la ley. Tiene que asegurarse que las protestas sociales se den porque están garantizadas por ley. Pero tiene que garantizar que aquellos que no quieren protestar y que quieren llegar a su trabajo también lo puedan hacer. ¿Cómo se hace? No lo sé. Yo estudié para analizar la realidad, no me dediqué a la política. Y no tengo un sueldo del Estado que se cobra de impuestos de los ciudadanos a los cuales perjudico con los cortes. Entonces hay gente profesional trabajando que parece que se olvida que es profesional, que es su trabajo, que es su labor hacer que se cumplan las leyes. Vivir en democracia no es votar nada más, ¿eh? Eso es la democracia electoral, es poner un votito. Vivir en democracia es respetar todas y cada una de las normas de convivencia que permiten que todos seamos igual de argentinos y argentinas. Que todos y todas tengamos dentro de este territorio las mismas posibilidades. La posibilidad de volver a mi casa a ver a mis hijos sin miedo que un enfermo del volante, de enfermo de ira, me choque de frente a 130. ¿Sí? La misma oportunidad de irme de vacaciones al Bolsón a visitar la hermosa Patagonia que tenemos, el lugar más lindo de la Tierra, sin miedo a que pseudoterroristas posmodernos y atascados en batallas del pasado me prendan fuego la vidriera y me ataquen con piedras por querer disfrutar de vacaciones con mi familia en el lugar más hermoso de la Argentina. Porque eso es la Argentina, y con esto cierro. La Argentina es un lugar hermoso. Es uno de los mejores países que tiene y está habitada por personas que tienen un valor inmenso. Pero como todos hombres y todas mujeres en el mundo, se necesitan leyes. Necesitamos un Estado que haga cumplir las leyes para que todos podamos convivir en paz, para que la mecha nunca se encienda, para que la bomba no explote y para que adelante tengamos un futuro brillante para nosotros y nuestros hijos y nuestras hijas. Les agradezco enormemente por haber compartido conmigo esta hora que se me pasó volando, por los mensajes y por a House Radio por darme la oportunidad de tener este espacio para llegarles con este mensaje que me parece es útil y necesario en este momento que atravesamos. Dicho esto, una vez más, gracias. Cerramos la emisión de hoy. Nos veremos mañana. Enrique, cuando quieras.